Hoy vamos a resolver un problema de diseño de intercambiador de calor. Primeramente vamos a leer la reacción. Se calienta agua con un flujo másico de 4.2 kilogramos sobre segundo con una temperatura fría inicial de 39.9 y a 57.75 grados centígrados dentro de un intercambiador de calor de tubos y coras a contracorriente. En el lado de la chaqueta se utiliza un paso de 1.99 kilogramos sobre segundo de agua. Se usan como líquido de calentamiento y los cuales entran en el intercambiador con un 98.7 grados centígrados. El coeficiente de transferencia de calor total es de 1419 watts sobre metro cuadrado centígrado y la velocidad promedio del agua dentro de los tubos es de 1.905 de diámetro. La restricción de espacio no debe pasar de 2.44 metros y que tomemos la F como .945 y el CP a 55 grados con 4.185 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Calcula el número de pasos de tubería en el número de tubos por paso y la longitud de los tubos de acuerdo con la restricción de espacio. Bueno, empezamos. El primer paso sería anotar los datos correspondientes. Tenemos un flujo másico del agua de 4.2 kilogramos sobre segundo, una temperatura fría inicial de 39.9, tenemos una temperatura fría de salida de 57.75, tenemos un flujo másico en el lado de la contracorriente o flujo turbulento de 1.99 y la temperatura caliente inicial es de 98.7 y nos piden la temperatura caliente de salida. También como eso nos dan un coeficiente de transferencia de calor de 1419. Ese lo pasamos a los datos de kilojoules sobre segundo metro cuadrado centígrado. Hacemos la conversión, eliminamos watts con watts, kilowatts por kilowatts y eso nos daría 1.419 kilojoules sobre centímetro metro cuadrado grado centígrado. Y tenemos un diámetro de 1.905 centímetros, lo transformamos a metros, eliminamos centímetros con centímetros, nos queda 0.01905 metros. Tenemos una velocidad de 0.42 metros sobre segundo. La restricción de paso de la longitud no debe exceder los 2.424 metros. La F nos la dan 0.945 y el CP de 4.185 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Primero evaluamos la ecuación de diseño. Con esta ecuación de diseño también tenemos la siguiente ecuación de calor sensible. La tenemos por aquí. Con esta ecuación de calor sensible sustituimos los datos del flujo másico 4.2, el CP 4.185 kilojoules sobre kilogramo centígrado por la diferencia de temperaturas que es el delta T del flujo del agua, que sería 57.75 menos 39.9. Eso nos da una Q de 313.74 kilojoules sobre segundo. Ya con eso calculado, volvemos a reescribir la ecuación, pero ahora con la diferencia de temperatura del flujo turbulento, para poder de aquí despejar el THO, que es el que nos están pidiendo incógnito. Ya una vez despejado el THO, sustituimos los datos, que viene siendo la Q que ya sacamos, viene siendo el M, pero el flujo másico del fluido a contracorriente, y el CP, que viene siendo el mismo, 4.185, más la temperatura caliente de entrada de 98.7 grados centígrados. Esto nos da una temperatura caliente de salida de 61.02
grados centígrados. Con esta temperatura caliente de salida podemos calcular el delta T contracorriente. Con el delta T contracorriente ocuparemos la siguiente fórmula: THI menos TCO, que viene siendo temperatura caliente de entrada con la temperatura caliente fría de salida, menos la temperatura caliente de salida menos la temperatura de entrada de fría de entrada, y sacamos entre el logaritmo de las mismas diferencias. Eso nos daría un delta T contracorriente de 98.7 menos 57.75 grados centígrados menos por 61.02 menos 39.9 grados centígrados. Y al igual aquí abajo hacemos el logaritmo de las mismas diferencias, y esto nos da un delta T contracorriente de 29.94 grados centígrados. Y una vez obtenido eso, calculamos con la ecuación de diseño nuevamente el delta de TML, que viene siendo la diferencia media logarítmica. De esa fórmula despejamos el área para checar la restricción de espacios. Despejamos aquí, tenemos que el Q ya lo habíamos calculado, 313.74 kJ sobre segundo, por la velocidad que la tenemos acá, la U que la tenemos acá, 1.419 kJ sobre segundo metro cuadrado, por el delta T que acabamos de calcular de contracorriente. Esto nos da un total de 7.38 metros cuadrados. Con esa área ya calculada, nos vamos a la siguiente ecuación. En esta siguiente ecuación evaluamos la nueva fórmula de diseño y la volvemos a reescribir, ¿verdad? Sacamos ahí, despejamos el área, pero ahora nos vamos a ir con la ecuación de flujo volumétrico, que la tenemos por aquí. Es decir, el flujo entre la masa entre el volumen. Una vez teniendo esa, despejamos el volumen y tenemos que el flujo, pues lo tenemos acá, 4.2 kilogramos sobre segundo, y esto tenemos que es el agua, tenemos que vale 1000 kilogramos metro cúbico. Eso nos daría 4.2 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. Y aquí volvemos a reescribir el área, pero ya con ese mismo resultado de la Q, para poder sacar la restricción de espacio y la cantidad de tubos. El área tenemos que es 4.2 por 10 a la menos 3 ya calculado aquí, con el 0.42 que tenemos acá de velocidad. Eso nos da un área de 0.01 metros cuadrados. El área de transferencia, eso es para sacar la cantidad de tubos que ocupamos. Tenemos que el área es el que acabamos de utilizar, el área de transferencia de calor, 0.01 metros cuadrados entre el área de un solo tubo. El área de un solo tubo sería pi entre 4 por el diámetro que nos dieron de problema, 0.01905 metros al cuadrado. Eso nos da una cantidad de 35.08, ya que en las empresas pues no se maneja exacto este número, o sea, 0.08, pues lo redondeamos a 36 tubos. Y una vez ya calculado la cantidad de tubos, venimos acá a evaluar el área de la ecuación de diseño, donde vamos a despejar la longitud y poder calcular con la restricción de espacio. Tenemos la ecuación de diseño, velocidad por el área por el delta T, eso es igual a número de tubos por el área
de la tubería de un solo cilindro. Esta área es de un solo cilindro. Como es de un solo cilindro, sería la fórmula 2pi por radio del diámetro y por la longitud. En esta ecuación despejamos la longitud. Una vez despejando la longitud, tenemos que el área es igual a la fórmula de este diseño. O sea, vale lo mismo. Esta Q delta T. Y el número de tubos lo pasamos para abajo por el 2pi radio. Una vez sustituyendo esto, tendríamos que el área es de 7.38, que ya lo habíamos calculado acá, 7.38 metros cuadrados. La ponemos. Tenemos la cantidad de tubos calculados, 36 tubos por 2pi y por el radio del diámetro, que ya nos dio un dato, 0.01905 entre 2. Eliminamos el 2 con el 2 para que nos quede todo bien. Tenemos que la longitud es de 3.44 metros. Eso nos da que la restricción es menor. Entonces aplicamos un factor de corrección. El factor de corrección quedaría como la fórmula de diseño de por A. Ahora calculamos con el F por el delta T. Esta ecuación despejamos el área, para después del área otra vez calcularla aquí con el nuevo factor de corrección y ver si coincide y es menor que el 2.44 metros. Bueno, vamos a calcular el área. Q delta T por la F, la velocidad. Tenemos que la Q ya calculada eran 313.74 kilojoules sobre segundo. Tenemos la delta T de la temperatura del flujo contracorriente de 29.94 grados centígrados. Tenemos la F dada de dato 0.945. Tenemos la velocidad de dato 1.419 kilojoules segundo metro cuadrado grados centígrados. Todo esto nos da un área de 7.81 metros cuadrados. Con esta nueva área volvemos otra vez a calcular esta misma fórmula. Lo voy a separar aquí para que volvemos a calcular la longitud con la restricción esa de área, con el factor de corrección de área para ver si nos queda. Tenemos que son 7.81 metros por el número de tubos, que es más grande, por 2pi por el radio. Tenemos ya el área, nos faltaría el número de tubos, que son 36, por el radio, el diámetro 0.01905 entre 2, que es el radio. Y aquí vamos a calcular los tubos. Hay cuenta que en un solo paso es como si fuera el serpentín, así solo da un paso. Bueno, ahora como lo tenemos aquí, como nos había dado un 3.44, entonces lo tenemos como muy acá. Entonces lo que ahora va a hacer es que va a dar como otra vuelta y se va a ocupar otro paso.
entonces por eso lo vamos a multiplicar por 2. Calculamos esto, la longitud, a ver si ya con el factor de área nos da correcto. 1.81 metros. Esto es menor que el 2.44 dado del problema, entonces sí corresponde y es un dato correcto. Bueno, de mí sería todo. Les agradezco por su tiempo y que tengan un buen día. Hasta luego.